investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, experto en temas internacionales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Pues cuéntanos un poco qué opinión tiene sobre la visita, la primera visita de Justin Trudeau a nuestro país. Bueno, me parece que es una visita agridulce por dos razones. La primera es que, si bien es cierto, hay un apoyo, hay una defensa del Tratado de Libre Comercio, deja temas muy sensibles sobre el proceso de negociación que quizá aparezcan en esta cuarta, o si es que se dan otras rondas, y que van a ser puntos de quiebre para la delegación mexicana, porque ya lo señaló, para ganar, se necesitan mejorar los salarios y mejores condiciones de trabajo. ¿Qué significa eso? Pues meterse al tema de la política económica de nuestro país y cambiar un poco la lógica de la distribución de los salarios y, por supuesto, replantear un poco el tema del salario mínimo, que es algo que no está en mente de los negociadores mexicanos. Ni en la agenda mexicana. Dejó ambigua entonces la posición y sobre todo con esta posibilidad que salió de Estados Unidos de que fuera un tratado o un acuerdo comercial bilateral, no trilateral, ¿no? Sí, en efecto, también hay dos versiones, hay dos discursos. Uno que tiene con el señor Trump, donde hay una relación y, por supuesto, hay fricciones entre Estados Unidos y Canadá en varios rubros, en varios temas, y por otro lado viene con México a defender el Tratado de Libre Comercio. Entonces, me parece que hay que ser muy conservadores en este tipo de visitas. Si bien es cierto, es una persona que tiene un discurso que acapara, que llama la atención, pues es muy guapo, a las mujeres les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tomarlo con sus pequeñas reservas, porque si bien es cierto, México y Estados Unidos tienen muchos problemas, eso no quiere decir que México y Canadá los tengan, porque hay una infinidad de temas en el tintero que posiblemente salgan a relucir cuando hablen de competitividad. Exactamente. Es decir, en el tema de la visita de Justin Trudeau, de las cosas que habla sobre esta relación trilateral, que podría ser una relación bilateral, ¿habría que leer, doctor, entre líneas? Yo creo que sí. Esto que comentó en el Senado no lo dijo a un público cautivo, no lo fue a decir a la Cruz Roja, lo dijo en el Senado con los actores políticos, con los actores sociales, actores económicos. Otro tema que se nos escapa es el tema de los derechos humanos, y de las mujeres. Entonces ahí yo creo que México tiene mucho que hacer, hay todo un proceso paralelo, una ley que se acaba de aprobar sobre víctimas, y eso también tiene que ver mucho en el discurso, y hay que leerlo como tal, y no hay que sorprendernos el día de mañana si Canadá exige alguna cláusula sobre derechos humanos, sobre la incorporación de las mujeres al sector productivo. Al escuchar al doctor Laborde, entonces podemos decir que pues mejor no ha venido. Mejor no ha venido Trudeau porque nos jala las orejas, nos llama la atención, ¿no? Lo hizo de una manera muy elegante. No, hay que decirlo así. Sí, claro. No lo sé. Digo, Además, para las mujeres era un aliento porque era alguien bastante atractivo, carismático. Pero más allá de eso, en el tema es, no me ha venido, nos llama la atención, no define una postura firme sobre la relación trilateral en ese sentido. ¿Sabes qué me hubiera gustado? ¿Qué fue? A mí podemos que me hubiera gustado ver, escuchar del presidente, del primer ministro, canadiense en este contexto. Hay muchos temas en la agenda bilateral, incrementar el comercio, por ejemplo, como promover más a México, dar más capacidad a este mercado canadiense, que es un poco complicado porque tienen algunas restricciones. Número dos, incrementar el número de trabajadores temporales que tenemos. México tiene un acuerdo de trabajadores temporales, van muchos mexicanos a Canadá a trabajar por temporada, van y regresan, son documentados, a incrementar eso, ser una especie de plan B para los indocumentados mexicanos que están en Estados Unidos. Pues, bueno, ya si no quiere hablar de los indocumentados, que hable de los famosos jóvenes soñadores, tampoco se manifestó al respecto, y yo creo que esos son espaldarazos, esos son elementos que pueden aderezar una relación mucho más allá de lo que escuchamos, ¿no? Suena muy bonito, hay un discurso importante, me parece que creo eso abre caminos, ¿no? Lo vemos como un socio importante, pero a veces creo que se necesitan hechos y no solamente hablar bonito y tomarse la foto con una periodista o dos. Sí, por supuesto. Exactamente, que por cierto, Ernesto Cordero, el presidente del Senado, en uno de los bytes que rescatamos en esta nota que les acabamos de presentar, él sí es un poco más duro y le pide, es responsabilidad, le dice, de los líderes de la región hacer frente a los embates del proteccionismo, que lo ha dicho Estados Unidos, ninguna posición que busque
que construir muros, excluir a los aliados o negar el camino andado debe prevalecer en América del Norte, como diciéndole un poco, ayúdame, claro, por favor, con la relación que tengo entre, pues, con Estados Unidos, especialmente con Donald Trump. Sí, podría ser un interlocutor muy importante, un aliado de México, hablar bien de México en Estados Unidos, no lo hizo, no como nosotros hubiéramos querido. Es decir, tiene un doble discurso. Es un doble discurso, me parece. Hay dos candidatos en este contexto, o dos discursos de Trudeau, uno para Estados Unidos, otro para México, pero bueno, pues su imagen pública, la parte mediática, a veces puede más de lo que podemos leer o lo que puede haber como un resultado práctico en las relaciones México-Canadá. Ahora, y viendo hacia adelante y concentrándonos más, y para aprovechar su presencia, doctor Laborde, en este espacio, pues estamos viendo cada vez los discursos en relación a la permanencia de este tratado pues más complicados, y en donde pareciera que el discurso también de las autoridades mexicanas es vayámonos preparando, ¿no? Sí, ya hay un reconocimiento abierto de que puede haber una desviación, se puede terminar esto, puede haber fricciones, ya estamos hablando de otras estrategias, que renegociar con la Unión Europea, a ver mercados de Sudamérica, explorar otros mercados, el de Asia, con China posiblemente. Ese es un tema muy interesante que quizá tendríamos que ir a otro espacio para poder hablar por qué conviene o por qué no conviene firmar un acuerdo con ellos o con los coreanos. Japón, por ejemplo, que es nuestro tercer socio comercial, América Latina, que está un poco descuidada. Bueno, hay que hacerlo a través de esquemas que ya existen como la Alianza del Pacífico. Sin embargo, bueno, otra cuestión muy seria es que el 80% de nuestro comercio no se puede redistribuir de la noche a la mañana, se tiene que hacer una labor colosal, se tiene que haber una alineación de intereses, el sector privado tendrá que participar, nuestro capital humano, que es especialista en las regiones del mundo, eso se necesita para poder penetrar y buscar esos mercados. Entonces, lo que se está pidiendo sobre todo el tema de renegociar o finiquitar el acuerdo en 5 años, el tema de las reglas de origen, en donde los Estados Unidos quieren incorporar componentes regionales al 80% y el 50% y el 80% de Estados Unidos, pues rompe un poco la lógica de ese encadenamiento productivo, de esas estrategias de integraciones sectoriales, específicamente en el sector automotriz, que se dieron en los últimos años y que desafortunadamente pues están pues violentando con esta lógica. Exactamente, y creo que eso ya lo han pues entendido el sector empresarial en México, que incluso pues ya ha salido a decir, preferimos salirnos del tratado que tener un mal tratado. Claro, efectivamente. Sí, este reconocimiento abierto de los diferentes órdenes de gobierno, el sector empresarial, pues dan la pauta para pensar que todo es posible, y esa posibilidad pues apunta a que esto no se lleve. ¿Por qué? Porque también hay que reconocerlo, el año entrante va a ser un año muy difícil para todos, no solamente para Estados Unidos, sino para México, y el hecho de adelantarse o apresurarse podría dejar sobre la mesa de negociación temas que son tan importantes y que necesitan mucho tiempo. Esto por las elecciones. Sí, por supuesto. Y con la parte económica, pues ya estamos viendo cómo está impactando de alguna u otra manera el tema del precio del dólar, ¿no? Sí, el precio del dólar, bueno, se ha apresurado, ha habido una presión sobre el tipo de cambio, ha subido un poco. El tema de las inversiones extranjeras también es otro gran elemento que tendríamos que analizar. Gran parte de la política económica o de atracción de inversiones estaba encadenada a estas firmas que querían insertarse en la ruta del Tratado de Libre Comercio, y hoy en día pues esto está en riesgo, ¿no? Y podríamos tener también pues una especie de alejamiento de estos inversionistas. Doctor, por último, preguntarle, ¿este escenario sería totalmente diferente si hubiésemos empezado la modernización, como le ha llamado el gobierno mexicano y también el gobierno estadounidense, de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cuando estaba pues el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama? ¿Hubiese sido más fácil? No había una necesidad, porque bien o mal el tratado funcionaba, los problemas que teníamos se solucionaban en los famosos paneles de solución de controversias. Tuvimos algunos problemas con algunos productos, el atún, el aguacate, el tema de los camiones, de los transportes, pero bueno, pues no se dejó, se pensó que esta inercia, esta dinámica que ya lleva algunos años iba a continuar y no íbamos a tener amenazas como las que tenemos. Nadie pensó, o muy pocos pensaron que íbamos a tener un estándar de campaña. Efectivamente, y bueno, pues ahí están las cosas, y ahora hay que trabajar, hay que prepararnos y pues estar mentalizados para lo que venga. Estar listos. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Cómo íbamos a terminar el año, no? Sí, es un panorama
pues que nadie esperaba. De Yo creo que era incertidumbre, ¿no, doctor? sí, mucha incertidumbre. Ahora tenemos que bajar esa incertidumbre a los riesgos, que ya los conocemos. ¿Y cómo? Pues hay que hacer un mapa de riesgos, hay que trabajar sobre esos escenarios y tratar de que esto no nos vuelva a pasar a través de una diversificación real de nuestras relaciones económicas internacionales. Exactamente. Es que creo que esa es la clave, diversificación. Le apostamos todo, como dirían las abuelas, todos los huevos los pusimos en una misma canasta que se llama Efectivamente. Estados Unidos Teleca. Esto nos llevará, por supuesto, a varios programas, pero si bien se hicieron los intentos, ahora sí ya para cerrar, doctor Laborde, nos confiamos como sociedad, el gobierno se confió, estaban dando sus tiempos necesarios, jamás creímos, cuando hablamos de creímos, hablo de gobierno y Sí. sociedad, que esto iba a pasar. Iba bien y también hay que ser autocríticos. Nuestro sector exportador pues no quiso en algún momento esforzarse más porque es una condición normal en los negocios. Si tienes un mercado cautivo, que te pagan bien, que estás cerca, Bien. que eres competitivo, que conoces la cultura de los negocios, hay confianza, te están pagando, pues dejas que siga eso. Arriesgarte a otros mercados, aunque sean cautivos, sean buenos o no sean tan buenos, pues Sí. tiene que estar presupuestado. Eso significa dinero, esfuerzos, contratar gente. Y bueno, pues entonces le seguimos acá. Sin embargo, no pensamos que este escenario, repito, Bien. se fuera a replicar. Bueno, pues ahí está, en resumidas cuentas. Nos confiamos, doctor Laborde, ni Pues hablar. sí, ni hablar. Ahora hay que asumir esa consecuencia y trabajar. Perfecto, gracias por No, estar esta gracias a noche con ustedes. nosotros. doctor. Gracias a eso. Pues ahí